Por eso ustedes escucharán a todos los pastores protestantes decir que eso es lo mismo, que no hay iglesia, que todos somos la iglesia, que todos somos iguales, que eso no importa. Claro, a los lobos les interesa predicar que todos somos iguales para poder pescar a las ovejas. Pero para eso están los sacerdotes del Dios Altísimo, para eso están los vigilantes que el Señor ha dejado para decirle a las ovejas, a los católicos: pilas, porque se lo van a tragar esos lobos voraces, lo van a destruir la fe, le van a destruir el camino hacia el reino de los cielos, no le va a permitir confesarse, no le va a permitir comulgar, le va a odiar a la Virgen María, no le va a permitir bautizar a sus hijos, le van a apartar del camino del Señor. ¿Por qué nosotros debemos estar en una iglesia? La mentira más grande, que tienen los protestantes, es decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Esa es la mentira más grande. Y eso lo repiten, pero sin, así como se llama, descaradamente. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué lo dicen? Porque el católico no sabe que Cristo fundó una iglesia. ¿Y por qué más lo dicen? Porque si ellos logran hacerle creer al católico que Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces el católico se queda sin iglesia y ellos vienen y lo agarran y se lo llevan para la de ellos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Pues si Cristo no fundó ninguna iglesia, yo puedo estar allí, yo puedo estar allá, yo puedo estar allá. Hay una opción que yo me vaya con ellos. Pero si Cristo fundó una iglesia, el católico dice: pues es la católica, no me salgo de aquí. Ellos tienen que decir: Cristo no fundó ninguna iglesia. Pero es una locura decir que Cristo no fundó ninguna iglesia. Porque ¿qué significa iglesia? Iglesia significa una congregación, un grupo de personas que Cristo llamó, eligió para enviarlos a una misión, a predicar su evangelio. Pero ellos dicen: no, Cristo no eligió ninguna iglesia. En segundo lugar dice: ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia salva. Pues, y por tanto, si ninguna iglesia salva, ninguna iglesia es importante. Si ninguna iglesia es importante, ayúdame a pensar. Si ninguna iglesia es importante y si la iglesia no salva, ¿por qué los protestantes están empeñados que los católicos nos vayamos para su iglesia? Si Cristo no dejó ninguna iglesia, ¿por qué no nos deja tranquilos dentro de la iglesia católica? Estamos tranquilos, la iglesia no salva a nadie, Dios no fundó ninguna iglesia, todas las iglesias son iguales. Si eso es verdad, entonces el protestante debe llegar a una casa y decir: ¿usted es católico? Sí, siga ahí como católico, porque todas las iglesias son iguales. La católica también es igual, siga ahí. Esa es una de las mentiras más grandes que utilizan los protestantes. Porque cuando un protestante llega a su casa y lo quiere conquistar a usted, dice: todas las iglesias son iguales, la iglesia no salva a nadie. Pero mañana, cuando ya lo conquistó, le dice: la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Ve que no todas las iglesias son iguales? Cuando lo estaba conquistando, todas las iglesias son iguales. La iglesia católica, eso es lo mismo. Usted está en la iglesia católica o está en la iglesia evangélica, eso es lo mismo. Pero después que ya le lavaron el cerebro, le dice: la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, sálgase de ahí, porque Cristo viene a llevar su iglesia, a morar con Él, y la iglesia de Cristo somos nosotros. A ver, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué cuando me comenzó a conquistar, por qué me dijo que todas las iglesias eran iguales? Ahora dice que no son iguales, que la iglesia católica es la gran prostituta y que la de Él es la verdadera. ¿Por qué cambió el mensaje? ¿Por qué cambió el lenguaje? ¿Por qué cambió la predicación? ¡Qué lindos, son tan tiernos! Por eso Jesús dijo: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Cuando llegan a predicarles a ustedes con tanta ternura: ¡oh, todas las iglesias son iguales!
Yo no le vengo a pedir a usted que se salga de la iglesia católica. No, yo lo que le vengo a pedir que crea en el Evangelio, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él. Crea en el Evangelio y será salvo. Basta las escrituras y ya está salvo. La iglesia no importa. A los pocos días, la iglesia sí importa. Y es la de él. Y ahora se tiene que convertir a mi iglesia. Y entonces, y si usted no convierte a su esposa, a su esposo, a su mamá o a su hermano, entonces debe dejarlos a un lado porque no pertenecen a esta iglesia. Mentira más descarada de los protestantes, decir que el Cristo no fundó ninguna iglesia, que ninguna iglesia salva. Otros dicen, en el mismo descaro, todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, entonces la iglesia es el asesino, el borracho, el drogadicto, el homosexual, el sinvergüenza. Entonces cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Entonces ¿para qué vamos a hacer oración? ¿Para qué vamos a ir al culto? ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Al fin y al cabo, todo mundo es la iglesia. Así por así. No. Otros dicen, no, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Miren las estrategias que utiliza. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva. Dios no tiene iglesia. Cuando usted se muera no le van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Luego dice, la iglesia somos todos. La iglesia soy yo. Comienzan inventando, es que inventan una a ver cuál le funciona. Y aunque una de esas le funciona, al final el católico dice, no, pues sí es verdad, pues yo soy la iglesia. Si usted es la iglesia, el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. No queda él porque él también es la iglesia. Entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. Así de fácil. Y si todos somos la iglesia, entonces díganme, ¿para qué nosotros nos esforzamos por hacer el bien? Entonces, ¿para qué nosotros nos esforzamos por creer en Dios y por llevar el Evangelio y lo demás? Si todos ya somos la iglesia, no hay ningún problema. Yo quiero que ustedes miren que Cristo sí fundó una iglesia. Y que ustedes se den cuenta qué significa la iglesia. Sí, qué significa la iglesia. Y es lo mismo estar en la iglesia católica que estar en una iglesia protestante. Es lo mismo. Ya verán que no es lo mismo. Observen algo. Observen cuando Cristo toma la decisión de fundar una iglesia, que significa una congregación. En San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3, 13, hay la decisión firme de Jesucristo de fundar una iglesia. 3:13. Pero todavía no dice la palabra voy a fundar una iglesia, sino el contenido. ¿Qué es una iglesia? Iglesia es una congregación. Una congregación. Pues Cristo va a ser una congregación. Va a fundar su iglesia. Ponga cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Miren. Aquí está. Vamos a quitarle la máscara a los protestantes que dicen, todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, ¿por qué dice la Biblia aquí, llamó a los que él quiso? No sé si ustedes observan, pero pongan la lupa. Llamó a los que él quiso significa eligió. Llamó a los que él quiso significa usted. A los que él quiso. Hay una elección, hay un querer. No dijo, Jesucristo pasó por el mundo, predicó y no llamó a nadie, sino que aquel que quiera, pues agarra y predica, agarra la Biblia y enseña a su manera, pero Jesucristo no fundó ninguna iglesia. No. Primer detalle, llamó de entre tanta gente a los que él quiso.
Es un querer, es la voluntad de Jesucristo. Hay un querer, una voluntad de Jesucristo, que haya un grupo de personas que pertenezcan a su iglesia para ir conquistando más gente. Ponga cuidado, dale. Y se reunieron con él. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12. ¿Qué significa instituyó? Que antes no existía. Que él lo está fundando, lo está instituyendo. ¿Instituyó? ¿Cuántos? 12. ¿Por qué 12? Tanta gente que existía, ¿por qué 12? Llamó a los que él quiso, instituyó 12. Eso se llama iglesia, congregación. Un grupo de 12 personas. La iglesia comenzó con un grupo de 12 personas. Ahí comenzó la iglesia. Una congregación de 12 personas. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Instituyó 12. Antes no existían. Y ahora, ¿por qué 12? Porque el 12 tiene un significado, un simbolismo. 12 eran las tribus de Israel. El antiguo pueblo de Israel, 12, las tribus. Eran 12 hombres, los 12 hijos de Jacob, de Israel. Formaron el pueblo antiguo de Dios. Observa, en el Antiguo Testamento existían los paganos y existían los judíos. El pueblo de Dios, ¿quién era? Los judíos, que para ser pueblo de Dios tenían que circuncidarse y así entraban a formar parte del pueblo de Dios. Solamente un grupito, el pueblo judío. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesucristo reúne 12, instituye 12, no existían. Él los fundó, los que él quiso. ¿Para qué? Pongan cuidado. A los que llamó también apóstoles. Aquí, en esa iglesia, en ese grupo, en esa congregación, los llamó apóstoles. Y apóstol significa enviado. Entonces los llamó con algo característico. Los llamó para él poderlos enviar de parte de él, para que fueran sus ministros, para que fueran sus representantes, enviados, apóstoles. Siga. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No es que cualquier persona agarra la Biblia y se va a predicar lo que le dé la gana. No. Él llamó a 12, los preparó 3 años, estuvieran con él y después los envió a predicar. Los protestantes dicen, no, cualquier persona agarra la Biblia y comienza a predicar lo que le venga en gana y que el Espíritu Santo le ilumine. Así no es. Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, él eligió a 12, los preparó y después los envió a predicar. ¿A predicar qué? Lo que a ellos les venga en gana. Miremos cuando los envió, Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando los envió a predicar. Aquí cuando los nombró. Ahora cuando los envió a predicar. ¿Qué los envió a predicar? Cualquier cosa, lo que les venga en gana. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los está mandando. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Él quiere que todos sean sus discípulos, pertenezcan a él. Y hay una manera de ser discípulo de Cristo. ¿Cómo? Pongan cuidado. Dale. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo nosotros nos integramos
a la iglesia de Cristo, pasamos a ser discípulos de Jesucristo por medio del bautismo. No es que todo el mundo es parte de la iglesia de Cristo, no, señor. Los que se bautizan pasan a ser discípulos de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Entonces es con el bautismo cuando yo me integro a la iglesia de Cristo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son discípulos de Cristo? Aquellos que han sido bautizados. Y luego dice, bautícenlos. ¿Y qué más? Y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Y enséñenles a cumplir no lo que a usted le venga en gana. Observe que aquí Jesús no dice que usted tiene que enseñar lo que a usted le dé la gana. No. Dice, enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. De modo que Jesucristo fundó una iglesia donde tiene los apóstoles y los manda a ser discípulos, bautizando a la gente y enseñándole lo que Jesús ha mandado. Para eso es la iglesia. Ajá, porque los protestantes dicen, Cristo no tiene ninguna iglesia, Cristo no fundó una iglesia, la iglesia no es importante. Para ellos poder enseñar lo que les dé la gana. Y que nadie les diga nada. Porque los que custodian la enseñanza de Jesucristo están pendientes que la gente no enseñe cualquier cosa, son los apóstoles de Jesucristo. Porque Él los mandó y les dijo, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenles y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Hay una tarea, hay una iglesia, un grupo, una congregación que Jesucristo llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? Lo que Él ha enseñado. De modo que usted enseña otra cosa que no es la que Cristo enseñó, usted no pertenece a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo tiene un mandato claro. Van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Dos cosas entonces para ser miembro de la iglesia de Cristo. Uno, ser bautizado. Y dos, enseñar lo que Cristo ha mandado. Ustedes verán que los hermanos protestantes, unos son bautizados. Bueno, está bien, si son bautizados ya son parte del pueblo de Cristo. Pero dos, vamos a observar la enseñanza. ¿Qué enseñan? Si no enseñan lo que Cristo ha mandado, entonces no pertenecen a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo recibió una orden clara. Enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Miren cómo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, San Pablo viene a decir que usted y yo vamos a pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio del bautismo. Entonces no es que cualquier persona ya es de la iglesia de Jesucristo. Dicen los hermanos, entonces todos somos la iglesia de Jesucristo. No importa si enseñamos otra cosa o no enseñamos otra cosa, no importa que seamos bautizados o no seamos bautizados, no. ¿Cómo dice 1 Corintios 12, 12? Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Todas forman un solo cuerpo, no se le olvide, siga. Así también Cristo hemos sido bautizados en el único Espíritu. ¿Para qué hemos sido bautizados en el único Espíritu? Pongan cuidado, ¿para qué? Para que formáramos un solo cuerpo. ¿Para qué hemos sido bautizados? Para formar un solo cuerpo. ¿El de quién? El de Cristo. Ahora, ¿cómo llama San Pablo a ese cuerpo? ¿Cómo lo llama? ¿Qué nombre le da? Porque todos ustedes, a pesar de que somos muchos,
somos distintos, somos varios, formamos un solo cuerpo cuando nos bautizamos. Pero, ojo, nos bautizamos y formamos un solo cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? Vamos a verlo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Pilas. No se le olvide que al bautizarnos, todos, a pesar de que somos distintos, formamos un solo cuerpo, el de Cristo. ¿Y cómo llama San Pablo a ese cuerpo? Vamos a ver. 1:18 de Colosenses. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del... ¿Se acuerda que todos ustedes y yo, para qué nos bautizamos? Para formar un solo cuerpo. Y Cristo pasa a ser la cabeza del cuerpo. ¿Y cómo llama Pablo a ese cuerpo? Es decir, de la iglesia. ¿Cómo llama al cuerpo? Entonces repítalo de nuevo, el versículo dice, otra vez, escúchelo. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Usted y yo nos bautizamos para formar parte del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y cómo nos unimos? ¿Cómo comenzamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Por medio del bautismo. Por eso Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O el de Juan 28, que leíamos ahorita. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Y después enséñeles todo lo que yo le he mandado. Entonces, cuando nos bautizamos, usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quieren ver el ejemplo? Viene el día de Pentecostés. El Pentecostés viene en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pablo se lanza un discurso. El discurso comienza en el versículo 14, 2:14. La gente se convierte, no conocía a Cristo, la gente se convierte. En el versículo 38, la gente se convierte. Y le pregunta a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, para que usted se dé cuenta, Pedro se lanza el discurso el día de Pentecostés. Léame los versículos, a ver, para que lo sigan. Versículo 14, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El Espíritu Santo viene en el capítulo 2, versículo 1. Viene el Espíritu Santo. En el versículo 14, Pedro se lanza un discurso. A ver cómo dice. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo. Les dio un discurso. Ese discurso hizo que la gente se convirtiera. Sigan el versículo ahora 37. Versículo 37. Para no leerlo todo, usted lo puede leer todo en la casa. Pero aquí vamos a ver. Pedro se lanza un discurso. Cuando Pedro termina el discurso, ¿qué pasa? Versículo 37. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Le dijeron a Pedro después de la predicación, después del discurso, le dijeron a Pedro, afligido, acongojado, ¿qué tenemos que hacer? Siga. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces Pedro no le dijo, no tienen que hacer nada. Quédense así tranquilos, que así tranquilos se van a salvar. Porque Cristo no dejó ninguna iglesia. Porque no hay que hacer nada. Listo. Basta que crea en Cristo y será salvo. No, ponga cuidado lo que dice Pedro. Pedro les contestó, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo tienen que hacer bautizar? Porque Jesús había dicho, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Bautizarse. ¿Por qué bautizarse? ¿Se acuerda lo que decía Pablo? En 1 Corintios 12:12. Todos hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo de Cristo?
la iglesia. Entonces cuando le preguntan a Pedro, la gente que no conoce, Pedro se lanza el discurso, la gente se convierte y le dice, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y Pedro no dice, que cada quien haga lo que le venga en gana. No, Pedro les dice que se arrepientan y que se hagan bautizar para dos cosas, para formar parte del cuerpo de Cristo, para ser discípulos de Cristo. Ellos se bautizan y miren el versículo, como dice el versículo 41. ¿Qué pasa cuando ellos se bautizan? Cuando ellos le creen a Pedro. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Los que acogieron la palabra de Pedro, ¿qué hicieron? Se bautizaron. ¿Para qué? Para pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, para ser discípulos de Jesucristo. Se bautizaron. Y escuche lo que viene. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Se da cuenta cómo se va acrecentando el número de la iglesia? ¿Cómo se va uniendo la gente a la iglesia y la iglesia va creciendo? Aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. ¿Cómo se agrega? Porque recuerde que comenzaron 12. ¿Y cómo se fue agregando más y más y más? Por medio del bautismo. Va creciendo la iglesia, va creciendo el cuerpo de Cristo. No es que todo el mundo forma la iglesia. Si todo el mundo forma la iglesia, ¿para qué lo bautizan? Si no es necesaria la iglesia, ¿por qué no le dijo? Pues cada uno piense y crea lo que quiera, que la iglesia no es necesaria. Dios no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. No. Cuando le preguntan a Pedro qué tenemos que hacer, que se hagan bautizar. Se bautizaron y aquel día la iglesia creció. Creció la iglesia. Se le agregaron 3,000 personas. ¿Cómo se le agregaron? Por medio del bautismo. Entonces el bautismo nos integra a la iglesia de Cristo. Nos hace parte de la iglesia de Jesucristo. Y es entonces cuando miramos que esa iglesia que Cristo fundó en los apóstoles, a quienes le dio el poder de bautizar y a quienes le dio la autoridad y el mandato de predicar el evangelio, no lo que le venga en gana, sino lo que Él ha mandado, Cristo funda la iglesia con ese grupito, pero le pone a Pedro la autoridad. Le dice a Pedro que él es la piedra base de esa iglesia cuando funda la iglesia, Mateo 16, 18. Entonces vamos a ver que Cristo quiere esa iglesia y que esa iglesia está fundada sobre los apóstoles y tiene a Pedro como piedra base de la iglesia. Todos los apóstoles fueron llamados por Cristo. Llamó a los que Él quiso. Nombró a 12. Los instituyó y los nombró apóstoles. Ahí está la iglesia. Pero a esos apóstoles nombró unos jefes, que es Papa, que usted y yo le llamamos Papa, que es Pedro. Escuche, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. O sea, piedra. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Jesucristo sí tiene una iglesia. Ya le quitamos entonces la mentira, la máscara a los mentirosos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Si Jesucristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué Mateo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Mi iglesia significa me pertenece, sentido de pertenencia. Cristo tiene una iglesia. ¿Cómo sabemos que es una? Porque no dice mis, sino habla en singular. Mi. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que más claro significa la iglesia mía de yo, que pertenece. Cristo fundó su iglesia. El que diga que Cristo no fundó una iglesia es un
protestante. Porque la Biblia dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está claro que sí, Cristo fundó una iglesia. Y Pedro es el jefe de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que es el jefe? Primero porque le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo sabemos que Pedro es el jefe de esa iglesia? Ponga cuidado, siga. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Mire el querer de Jesucristo. Jesucristo no quiere una iglesia por ahora. Jesucristo quiere una iglesia para siempre. ¿Cómo sabemos que la quiere para siempre? Porque nadie la podrá vencer. Entonces Jesucristo tiene una iglesia, quiere una iglesia que sea para siempre. Nadie la podrá vencer. Y pongan cuidado que sí, Pedro tiene autoridad sobre la iglesia. ¿Cómo sabemos? Oigan las palabras que vienen. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Repítalo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Por tercera vez. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad Pedro dentro de la iglesia? Le dio las llaves. ¿Quién me dice a mí que no tiene autoridad? Y si Pedro no es el jefe de la iglesia, entonces ¿por qué tiene las llaves? Es el jefe. Te encargo la iglesia. Aquí están las llaves. Ojo, y esa iglesia es la que va a hacer que la gente vaya al reino de los cielos. Tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie la podrá vencer. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo está nombrando jefe, con llave. Es decir, lo que Pedro abra quedará abierto y lo que Pedro cierre quedará cerrado. Y si yo no estoy en la iglesia de Cristo, soy protestante, no quiero a Pedro, ¿cómo voy a entrar? ¿Quién me va a abrir la puerta? El pastor, ¿acaso él tiene las llaves? Dijo una vez, hablando con un pastor, me dijo, señor cura, es que a Pedro se le perdieron las llaves. ¿Usted no lo sabía? Le dije, sí. Dijo, ¿usted se enteró que a Pedro se le perdieron las llaves? Yo le dije, sí. Pero usted como que no se ha enterado que Pedro la volvió a recobrar, la volvió a encontrar. Se quedó así cortado. Pedro tiene las llaves. Tener las llaves significa tener la máxima autoridad en la iglesia. O si no, ¿para qué le da las llaves? Ahora comprenden por qué los protestantes dicen el Papa es la bestia. Para que ustedes no se vayan con Pedro, para que no puedan entrar al cielo. Odien al Papa, odien a la iglesia, entonces no están trabajando para Dios, están trabajando para Satanás, para que la gente no se salve. Porque si la iglesia de Cristo tiene la llave del reino de los cielos y los protestantes hacen que ustedes no estén en esa iglesia, entonces ¿qué están haciendo? Que ustedes no entren al reino de los cielos. Y hay gente que dice, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. No. La iglesia protestante no tiene las llaves del reino. La iglesia protestante no es la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia paralela. Es una iglesia como cuando usted quiere hacerle competencia a una persona y monta una sucursal. Cuando usted tiene un par de zapatos originales y viene otro y monta una empresa con los mismos zapatos, pero son imitación, no son originales. Las sectas tienen una iglesia que es imitación, no es original.
La original es la Iglesia Católica, la que Cristo fundó. ¿Y por qué las sectas fundan cada día una iglesia más? Fácil. Existe el día y en contraposición del día existe la noche. Existe el bien, en contraposición del bien existe el mal. Existe Dios y en contraposición de Dios existe el diablo. Existe la iglesia de Cristo y en contraposición de la iglesia de Cristo existen las otras iglesias, que no es la de Cristo, pero están haciéndole la competencia para querer acabar la obra de Jesucristo. Pero Jesucristo funda la iglesia en Pedro. A ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Tendrá autoridad Pedro o no tendrá autoridad? Siga, pongan cuidado si Pedro no tiene autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Tiene autoridad San Pedro a los ojos de Dios o no? Sí. Entonces, ¿Dios quiere una iglesia o no quiere una iglesia? Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Autoridad. Segundo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ahora ustedes pueden descubrir por su propia cuenta, porque ustedes tienen ojos para ver y oídos para oír, que Pedro sí tiene autoridad. 1, porque le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 2, porque le entregó la llave del reino de los cielos. 3, porque le dijo, lo que ates quedará desatado. 4, porque le dijo, lo que desate quedará. Tremenda autoridad. En esa iglesia nació usted y vive usted y debe sentirse felizmente orgulloso. Porque es la iglesia que le garantiza a usted que si se porta bien va a entrar al reino de los cielos. Con verdad, no con mentiras. Ahora, el diablo es padre de la mentira y le ofrece no una iglesia más, sino muchas iglesias más para que usted se salga, haciéndole la competencia a Dios, robándole almas a Dios, para que no entren al reino de los cielos. Y trabajan duro, Pero Dios quiere que usted y yo no le hagamos caso a esa gente. Entonces Cristo funda una iglesia. Y esa iglesia tiene una autoridad visible, Pedro. Una autoridad visible, Pedro. En la piedra tiene las llaves, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Autoridad. Por eso se llama el vicario de Cristo. Tiene autoridad. Los protestantes no tienen esa autoridad. Entonces Cristo funda una iglesia. Y cuando Cristo funda una iglesia, la manda a predicar, ya le dijimos, a predicar lo que Él había enseñado. Para que nadie esté enseñando cosas que no son. Pero es que cualquiera en la iglesia, todos somos iglesia y eso no importa. No, sí importa. Sí importa. Ustedes van a escuchar cómo San Pablo le va a decir a las comunidades para qué Dios dejó una iglesia y para qué dejó unos pastores, unos obispos, unos presbíteros dentro de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28. En Hechos 20, 28, ustedes verán que no todos son la iglesia. Porque los protestantes dicen, todos somos la iglesia. No importa de la religión que sea. No importa que sea malo o bueno, todos somos la iglesia. No, así no es. Todos somos la iglesia, lo que hemos sido bautizados. Y además, la verdadera iglesia no es solamente el ser bautizado. Ya somos parte de la iglesia de Cristo. Sino que la enseñanza. Vamos a ver cuál es la enseñanza. Si enseñamos lo que Cristo mandó, somos la iglesia de Jesucristo. Y si no, nos vamos fuera de la iglesia de Jesucristo, enseñando otra cosa. Dale. Cuiden de sí mismos. Cuiden de sí mismo.
y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Para qué puso los obispos? Obispos. El Espíritu Santo los puso como obispos para cuidar el rebaño. Y vamos a ver cómo llama ese rebaño. Pongan cuidado. Vamos a ver por pasos. El Espíritu Santo los nombró obispos para que cuidaran el rebaño. Vamos a ver cómo llama ese rebaño. Dale. O sea, servidores, supervisores, disculpen. Dios dejó, ¿qué dejó Dios? Supervisores. Supervisores. ¿Para qué dejó supervisores? Para que no hagan lo que les dé la gana. Para que no enseñen. Supervisores, para que la gente no enseñe lo que le venga en gana, para que no se metan a protestantes. ¿Para qué dejó los obispos? Para que la gente no se meta a protestantes. Sean supervisores, vayan analizando, vayan observando. Pongan cuidado lo que viene, pongan la lupa. Y los hermanos separados que me están viendo por internet, agarre su Biblia. Y si no le estoy diciendo con Biblia, tiene razón. Pero si le estoy mostrando con la Biblia, déjense impactar por la palabra de Dios. Escuche. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Cómo llama al rebaño? ¿Cómo lo llama? La iglesia. ¿La iglesia de quién? Ajá. A ver. Ya va, no me empuje. Observen algo. Hay un rebaño. A ese rebaño se llama la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda? Que nos integramos a ella por medio del bautismo. Y entonces el Señor dejó supervisores. Si todas las iglesias fuera igual, si cualquier iglesia fuera la iglesia de Cristo, entonces ¿para qué los supervisores? ¿Para qué vamos a supervisar? Que cada quien haga lo que quiera, que cada quien agarre lo que quiera, predique lo que quiera. ¿Para qué los supervisores? Están de sobra. Pero dice, pastoreen la iglesia de Cristo. Otra vez, repítalo. Pastoreen la iglesia del Señor. Otra vez, repítelo porque el sonido no escucha. Pastoreen la iglesia del Señor. Aquí, yo no sé si ustedes observan que habla en singular. Otra vez. Pastoreen la iglesia del Señor. No hay plural, no dice pastoree las iglesias del Señor. Habla en singular. Pastoree la. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Y observen que sí, el Señor tiene una iglesia. Pastoree la iglesia del Señor. No dice pastoree la iglesia de Martín Lutero. Pastoree la iglesia de Carlos Parán. Pastoree la iglesia del pastor, aquí como es el pastor que estuvo debatiendo conmigo. Donald Brown Luis. Pastoree la iglesia de Donald Luis. No, señor. Pastoree la iglesia del Señor. El Señor sí tiene una iglesia. Y esa hay que pastorearla. Pastoree la iglesia del Señor. Una. Donde está Pedro como piedra. Donde Pedro tiene las llaves. Donde tiene la autoridad. Lo que ate quedará. Y lo que desate quedará. A esa iglesia dejó Cristo supervisores. Dejó supervisores para que pastoreen la iglesia del... El Señor tiene una iglesia. Estos pastores tienen otra iglesia, pero esa no es la iglesia de Cristo. A ver, pastoreen la iglesia del Señor. Siga. Que Él adquirió con su propia sangre. Sí es importante la iglesia. ¿Cómo sabemos que es importante? Porque Él la adquirió, la compró con su propia sangre. Vale a precio de sangre. Es importante. El que me diga que la iglesia no es importante, no ha leído que la iglesia vale precio de sangre. Él la adquirió con su sangre. Y por eso le va a pedir cuenta a los obispos si no pastorean la iglesia. Por eso le va a pedir cuenta a los supervisores si no están pendientes del rebaño. Porque Él tiene un rebaño, una iglesia. Mandó a supervisores porque esa iglesia vale oro, precio de sangre. Y los manda a supervisar, a cuidar esa iglesia. Vamos a ver de qué los tiene que cuidar. Paren la oreja.
Sé que después de mi partida... Aquí, ¿por qué lo manda a cuidar? ¿Por qué dice que hay supervisores en la iglesia que tienen que cuidar la iglesia de Cristo, la que Él se crió con su sangre, que es valiosa? Porque sé que después de mi partida, paren la oreja, se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¡Ay! Se va a introducir entre ustedes. Pregunto, ¿y esos lobos son también la iglesia? Pero el pastor Donald Luis decía que todos somos la iglesia. Entonces los pastores también son la iglesia. Los lobos también son la iglesia. Entonces podemos meter lobos y ovejas unidos. No, las ovejas son la iglesia de Cristo, pero hay unos lobos voraces que vienen a destruir la iglesia de Cristo. Para eso dejó los vigilantes, para eso dejó los obispos que tienen que estar pendientes, los pastores de la iglesia, porque hay lobos. Repitan. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Ahora, si ese lobo llega al rebaño y le dice: buenas, mucho gusto, yo soy el lobo fulano de tal, ¿qué hace la oveja? Sale corriendo. Pero si ese lobo se hace pasar por oveja, ¿ustedes recuerdan el cuento de la caperucita? De la caperucita roja. Cuando iba el lobo no podía hacerle daño, él se escondía. Y cuando el lobo se vistió de abuela, ahí sí la atrapó. Por eso ustedes verán a los pastores protestantes vestirse de abuela. Yo no soy ningún lobo. Yo hablo de amor. Yo hablo de arrepentimiento. Yo hablo del Evangelio de Jesucristo. Todo es igual. ¿Qué es lo que está haciendo cuando dice todo es igual? Que no hay diferencia entre lobos y ovejas, que todos podemos dormir junticos, y en la noche ¡fuágata! Lo devora. Por eso ustedes escucharán a todos los pastores protestantes decir que eso es lo mismo, que no hay iglesia, que todos somos la iglesia, que todos somos iguales, que eso no importa. Claro, a los lobos les interesa predicar que todos somos iguales para poder pescar a las ovejas. Pero para eso están los sacerdotes del Dios Altísimo, para eso están los vigilantes que el Señor ha dejado para decirle a las ovejas, a los católicos: pilas, porque se lo van a tragar esos lobos voraces, lo van a destruir la fe, le van a destruir el camino hacia el reino de los cielos, no le va a permitir confesarse, no le va a permitir comulgar, le va a odiar a la Virgen María, no le va a permitir bautizar a sus hijos, le van a apartar del camino del Señor. Son lobos voraces. Pero ¿cuál es la mentira más grande? Decir que ellos son ovejitas, que eso es lo mismo. Yo no sé por qué los curas no nos dejan a nosotros meternos con las ovejas. No importa, eso es lo mismo. Eso se llama ser ecuménico. No, ecuménico no es que el lobo y la oveja estén juntos. Porque si usted tiene un rebaño de ovejas y lo mete con un rebaño de lobos, usted no es ecuménico, usted es tonto. Se las va a tragar. Pero el mensaje de ellos es distinto. El mensaje de ellos es: todos somos la iglesia. Miren al pastor ese, Donald. No, eso es lo mismo, la iglesia somos todos. Cristo nos fundó una iglesia. La iglesia no salva a nadie, la iglesia no. Yo vengo a predicarles el Evangelio de Jesucristo, el amor al Señor. Sí, está bien. Pero si Cristo dejó la iglesia, si Cristo dejó verdaderos apóstoles, sí, claro que sí, y dejó pastores. Cuando yo le decía: demuéstreme que usted es de los pastores que Cristo dejó dentro de la iglesia. Vean el video. Demuestre que Cristo lo dejó a usted como pastor. Demuéstrelo.
para ver. Usted viene, no, es que el papá es pastor de la familia. Vaya a engañar a otro. ¿Qué está quitando? Está quitando los pastores, ¿para qué? Para que las ovejas se vean desprotegidas y poder devorarlas. Devorarlas. Repítalo de nuevo. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Esos lobos voraces no perdonarán al rebaño. Díganme, ¿será que los protestantes le están haciendo daño a los católicos o no? ¿Será que se han llevado bastante gente ya para sus iglesias o no? No han perdonado el rebaño. Se han llevado catequistas, carismáticos, jorrillistas del camino, grupos juveniles, seminaristas. Se han llevado mucha gente para allá. No perdonarán al rebaño. Ellos no pierden oportunidad. No perdonarán el rebaño significa que ellos llegan muy mansitos, pero ellos saben a qué van. A usted se le murió un familiar y le van a llegar a darle el pésame y ánimo. Mire, yo no vengo a predicarle de religión, la religión no salva a nadie. Yo vengo a hablarle, a darle ánimo, entusiasmo, cree en el Señor. Sí, pero no lo va a perdonar. Le está dando sal en la mano, lo está amansando. Cuando usted menos se dé cuenta, se quita la máscara y ¡guau! Lo devora. ¿Y a dónde va a parar? En una secta. O usted tiene un problema económico. Ellos, no, sin ningún problema, yo vengo a ayudarte, sin ningún compromiso. Y después, mire, tanto que yo te ayudé, o se viene conmigo, usted es un mal agradecido. Si usted no se viene conmigo, usted ni siquiera agradece el bien que yo le hice. Y pácate, se lo lleva. Como dice la Biblia, no perdonarán al rebaño. Y a ver, ¿de dónde van a salir esos lobos? Dale. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. A ver. ¿Los lobos de dónde van a salir? ¿De dónde salieron las sectas? Los protestantes mismos, por su propia boca se delatan. Cuando yo era católico, vivía en la oscuridad. No, es que la Biblia dice que los lobos salían de entre nosotros mismos, salieron los lobos. De entre nosotros mismos saldrán lobos. ¿Por qué son lobos? Repítalo de nuevo. A ver quién me ayuda a detectar por qué son lobos. ¿Por qué dejaron de ser ovejas y pasaron a ser lobos? A ver, otra vez. Estamos mal con el sonido. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Por qué son lobos? A ver. Porque enseñan doctrinas falsas. ¿Se acuerda para qué dejó Cristo la iglesia? Enseñen lo que yo les he enseñado, mandado a ustedes. Cuando una persona se sale de eso y comienza a enseñar doctrinas falsas, pasa a ser un lobo. Se salió de entre nosotros y comenzó a enseñar no lo que Cristo ha mandado, sino doctrinas falsas, lo que a él le viene en gana. Entonces lo llama lobos voraces, destructores. ¿Por qué va a destruir? ¿Cómo va a destruir? ¿Con las muelas? No. Va a destruir con la doctrina falsa, va a destruir la doctrina verdadera, con la doctrina de un falso profeta, de un falso pastor, de un falso apóstol, de un falso evangelista. Va a destruir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. De Juan 20, 21 al 23. Pero llegan estos lobos con falsa doctrina y dice, no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. Los curas no tienen poder para perdonar pecados. Doctrinas falsas vienen a destruir la doctrina verdadera. Eso es un lobo.
va a destruir la oveja de Jesucristo, porque la oveja de Jesucristo se aferra a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que venga a destruir esa doctrina de Jesucristo con doctrinas falsas, pasa a ser un lobo. Entonces, todas aquellas sectas, aquellas doctrinas distintas a la doctrina de la iglesia que Cristo dejó, la iglesia católica, son lobos voraces, destructores. Y escuche cómo termina San Pablo diciéndole allí: e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Intentarán arrastrar a los discípulos, no tras la doctrina de Cristo, sino tras la doctrina de ellos mismos, tras de sí. Arrastrarán otra vez. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Tras sí, tras de sí, subrayen, tras de sí. Significa, no van a enseñar la doctrina de Cristo, sino lo que a ellos les da la gana. Tras de sí, lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan. Tras de sí, así son los falsos pastores, lobos voraces que enseñan doctrinas falsas para arrastrar a la gente tras lo que ellos enseñan, no lo que dice la Biblia. Y así devoran y destruyen a las ovejas que estaban firmes en la fe, que estaban tranquilas, alimentándose, comiendo buenos pastos dentro de la iglesia de Jesucristo. Sin ningún problema, hasta que llegó un sectario y le metió dudas en la cabeza. Hasta que llegó un sectario a decirle tonterías, bobadas de lo que inventan. Y escuche lo que dice la Biblia, ¿cómo sigue? Estén pues atentos. Estén pues atentos. Oye, si la Biblia dice que estemos atentos, es porque no todos son la iglesia de Jesucristo. Es porque hay muchos de entre nosotros mismos, que se han salido a enseñar doctrinas falsas, y hay que estar atentos, porque ellos ya no son ovejas, ellos ya no son del rebaño, ellos ya no son la iglesia de Jesucristo. Ellos ya son lobos, destructores de la fe. Ah, pero qué fácil es decir, no, eso es lo mismo. ¿Sabe cómo lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15? Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesucristo lo viene a decir de una manera muy clara, muy sencilla, para que nadie se deje confundir, para que nadie se deje engañar. Mateo 7, 15. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. A ver, no dice que todos los profetas son iguales. No dice que todos los profetas son verdaderos. No dice que todo el que venga predicando está enseñando la verdad. No dice que todos somos la iglesia. Los falsos pastores y los verdaderos pastores, los falsos profetas y los verdaderos profetas, eso es lo mismo. No. Si fuera lo mismo, no diría, cuídense de los falsos profetas. No diría eso. Noten la diferencia. Jesucristo dice, cuídense, por favor, cuídense de los falsos profetas. Entonces significa que no todos somos la iglesia de Jesucristo. Que no todo el que predica la palabra de Dios. Repítalo de nuevo. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? El que predica la palabra de Dios. ¿Ustedes no creen que Donald qué? Donald Luis. Se llama Luis igual que yo. ¿No creen que es un profeta? Sí es un profeta. Claro que sí es un profeta. ¿Cómo sabemos que es profeta? Porque predica la palabra de Dios. ¿Usted no cree que, por ejemplo, Eduardo Gutiérrez, que muchos siguen por internet, porque hubo un debate conmigo, ¿ustedes no creen que es un profeta? Claro que sí es un profeta. ¿Por qué? Porque predica la palabra de Dios. Carl Luna, ¿no creen ustedes que es un profeta? Claro que sí. Son profetas. Pero el único problema es este. Repítalo.
Cuídense de los falsos profetas. Sí son profetas porque predican la palabra de Dios. El único problema es que son. Y porque son falsos, debemos seguirlos o no seguirlos. No, dice, cuídense, no lo sigan. Cuídense, no lo sigan. Entonces, ¿qué dicen ellos? No se cuiden. Nosotros somos buenos porque traemos la Biblia, porque venimos en el nombre del Señor Jesús, porque le hablamos en el amor. Nosotros somos buenos. No se cuiden. No se cuiden. Jesucristo dice, cuídense. Los curas que estamos conscientes de esa realidad le decimos a ustedes, cuídense. Hay otros curas que dicen, no se cuiden, eso es lo mismo. Vayan al culto donde usted quiera. Eso, al fin y al cabo, todo eso es lo mismo. No le hagan caso a esos curas. Porque Jesucristo dijo, cuídense. Dijo Jesucristo, cuídense de los falsos profetas. Sí hay falsos profetas. Por un lado están los profetas verdaderos y por otro lado están los profetas falsos. A ver, allí me decía, que él distinguía nomás una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Pues bueno, la iglesia verdadera es donde están los verdaderos pastores, los verdaderos profetas del Señor, donde se enseña la verdadera doctrina del Señor. ¿Y cuáles son las iglesias falsas? Los que enseñan otra doctrina que no es la del Señor. Los que son profetas, pero falsos, porque no predican lo que Cristo me mandó, sino lo que a ellos les viene en gana. Y cuídense de ellos. Usted se imagina a un pastor protestante que llegue a su casa y le diga, mucho gusto, yo soy un falso profeta y vengo a predicarle una doctrina diabólica. ¿Usted lo escucharía? No, usted sale corriendo. Pero para que la gente lo acepte, ¿qué dice? Mucho gusto, yo soy un profeta, apóstol, evangelista, pastor. Y entonces usted dice, bienvenido. Y Jesús dice, cuídense, porque hay falsos profetas. ¿Y cómo van a ir? A ver qué dice Cristo. Paren la oreja. ¿Cómo van a ir a ustedes los falsos profetas? Se presentan ante ustedes como piel de ovejas. Con piel de oveja, todo es lo mismo. Todo es igual. Cristo no dejó iglesia, Cristo no dejó religión, la religión no salva a nadie, eso no es importante, eso es mentira, que Cristo dejó pastores verdaderos y pastores falsos. No, tú eres pastor en su casa, tú eres pastor de su familia, tú eres pastor en su trabajo, tú eres pastor de todo lo que sea. Aquí Cristo no dejó ningún pastor, todos somos iguales. Sí, el lobo, dice Jesús, va a llegar a usted con piel de oveja, mansito, no muestra los colmillos, no va a hacer daño. Yo lo que quiero es orientarte, yo lo que quiero es ayudarte, aconsejarte. Yo no te voy a hablar de religión, sigue en tu religión. Miren tan bonito que hablaba Donald Luis. Católicos, sigan en la iglesia católica, eso es lo mismo, eso no hay ningún problema. Con tal y crean en Cristo y reciban a Cristo y ya. ¡Ay, qué mansitico! Porque había un pastor verdadero que lo podía hacer quedar mal delante de la gente. Porque le podía quitar la máscara. Entonces tenía que hacerse pasar por ovejita. Pero yo quisiera escucharlo predicar cuando yo no esté presente. Y cuando esté conquistando a la gente, ¿qué predica? ¿Qué enseña? Solamente con enseñar que Cristo no dejó ninguna iglesia, ya está enseñando doctrina falsa. Porque yo estoy mostrando que Cristo sí dejó una iglesia. A ver, otra vez repítalo. Se presentan ante ustedes. Otra vez, desde el 15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pero por dentro son lobos feroces. Los católicos no han
podido descubrir todavía que esos fulanos pastores, evangelistas, apóstoles son lobos por dentro. Todavía no lo han descubierto. ¿Cuándo lo van a descubrir? Y esos lobos vienen a destruirlos y a llevárselos a su secta. Y caen porque se vistieron de oveja y se metieron igualito, que todo es lo mismo, aquí no hay diferencia. Los pescaron y se los llevaron. ¿Cuántos católicos? Díganme, a lo mejor en su familia no hay un católico que ya se fue. ¿En su casa? A lo mejor la mamá, a lo mejor el hermano, a lo mejor el tío, a lo mejor un primo. En su comunidad, de su grupo de apostolado, ¿no se han llevado las ovejas? Claro que sí se las han llevado. Pero la gente no lo sabe. Miren la máscara que tienen los protestantes. Dice, el Papa es la bestia, es el anticristo. ¿Para qué? Para que le tengan odio al Papa. Pero ¿qué dice la Biblia del anticristo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Dice, hermano, dice la Biblia que el anticristo no es el Papa. Y ustedes escuchan a los protestantes repetir como loros, el anticristo es el Papa, el anticristo es el Papa, el anticristo es el Papa, que ya católicos se preguntan, ¿será verdad o será mentira? Pero nunca han leído en la Biblia quién es el anticristo. Y verá entonces si el anticristo pertenece a la Iglesia Católica o no. Vamos a ver quién es el anticristo. Si es importante estar en la Iglesia de Cristo o no. ¿Qué pasa si me salgo de la Iglesia de Cristo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Ustedes verán entonces que es mentira, que es un engaño decir que no importa que usted sea de una secta, pero usted es la Iglesia de Cristo. Los testigos son la Iglesia de Cristo, los pentecostales la Iglesia de Cristo, los evangélicos la Iglesia de Cristo. Eso es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y si Donald, Luis, me estás escuchando, tú dijiste que era lo mismo. Donald, por favor, lee Segunda de Juan. ¿Cómo es? Primera de Juan, perdón, 2.18. Primera de Juan 2.18. Verá que no es lo mismo, Donald. Verá que te engañaron. Y yo sé que tienes buen corazón. Analícelo. Primera de Juan 2.18. Hijitos, estamos en la última hora. Póngale más volumen al micrófono o a la voz, no sé. Que es que yo me estoy reventando y ella viene suavecitico y no escucho ni yo. Voy a leerlo. Hijitos, estamos en la última hora. ¿Ustedes están escuchando atrás? ¿No ¿Se escucha bien atrás? ¿Bien? ¿Escuchan a ella? Bueno, dale pues. Dale otra vez, dale. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Lo han oído o no lo han oído? ¿Han escuchado que vendrá un anticristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué dicen los protestantes? ¿Quién es el anticristo? El Papa. Ese es el anticristo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a quitarle la máscara a los protestantes. Quitémosle la máscara para que se den cuenta por qué dicen que el Papa es el anticristo. Descúbrenlo. Protestante, usted tiene su Biblia, en la Biblia suya de usted. Así en su casa, que nadie lo esté viendo. Agarre y descubre que el Papa no es el anticristo, que hay otros anticristos. Ponga cuidado, dale. Otra vez, repítalo. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. El Papa, vamos a ver si es el Papa. Pero ya han venido varios anticristos. Primera enseñanza, no es uno, son varios. Vamos a ver quiénes son. Escuche. Por lo cual conocemos que es la última hora. Pongan atención, pongan la lupa. Esa gente salió de entre nosotros. Quédese ahí. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salieron. Los que se salieron de entre nosotros. ¿Usted era católico? Respóndeme con sinceridad. ¿Sí? ¿Se salió? Pasaste a ser anticristo. El anticristo no es el Papa.
Son muchos protestantes que eran católicos y se salieron. Esos sí son anticristos. Ahora pregunto, según San Juan, esos anticristos que eran de los nuestros y se salieron, ¿pertenecen a la iglesia de Cristo? No, ya dejaron. Antes pertenecían a la iglesia de Cristo, pero al salirse de la iglesia de Cristo pasaron a ser anticristo. Ve Donald Luis, ve que no todos son la iglesia de Cristo, ve que unos son de la iglesia de Cristo y otros son anticristo. ¿Quiénes son de la iglesia de Cristo? Los que se quedan dentro de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salen de la iglesia de Cristo. Donald, no enseñe doctrinas falsas. No es lo mismo, no es lo mismo nunca quedarse en la iglesia de Cristo que salirse de la iglesia de Cristo. Si usted se sale de la iglesia de Cristo, dicen los protestantes, yo me salí de la iglesia católica, la gran prostituta, y pasé a ser cristiano. La Biblia dice que el que se sale de la iglesia de Jesucristo no pasa a ser cristiano, pasa a ser anticristo. Pero si ellos se pronuncian, se presentan como los anticristos, ¿quién los va a recibir? Tienen que ser lobos vestidos de oveja. Soy cristiano. Por eso católicos nunca cometan el error de decir que ellos son los cristianos. Es que mi mamá se metió a cristiana. Sería que se salió de cristiana y se metió a anticristo. Según la Biblia. Si un pastor protestante me demuestra que al salirse de la iglesia de Cristo y meterse en una secta pasa a ser cristiano, me lo comprueba con la Biblia. Eso no existe. Pero sí existe. Que el que se salga de la iglesia de Jesucristo y se meta a otra iglesia es un anticristo. Ahora comprenden por qué dice que el anticristo es el Papa. Para que ustedes, eso se llama una cortina de humo, para que ustedes centren la atención en eso y no se den cuenta que los anticristos son varios y son los protestantes. Se han salido de la iglesia y están enseñando doctrinas falsas, acabando, destruyendo el rebaño de Cristo. Para eso estamos los sacerdotes del Dios Altísimo, para guiar al rebaño, para mostrarles. Repítalo y sigue. Pero han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. No es lo mismo quedarme en la iglesia de Cristo que salirme de la iglesia de Cristo. No es lo mismo. Y si esa gente hubiese sido verdaderos católicos, no se salen de la iglesia. No se salen. Pero cuando se salen es porque no eran verdaderos católicos. Un católico que conozca su fe, un católico que esté firme en su fe, nunca nadie lo va a sacar de la iglesia. Por eso, católico ignorante, seguro, protestante. Pero nunca a un católico bien instruido lo van a engañar. Nunca. Jamás. Agarran a los católicos que no han leído la Biblia, que no han estudiado, y le dice: Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia no es importante. Miren que la iglesia sí salva. Y que no todos somos iglesia, ya les mostré. Unos son lobos, otros son anticristos. Porque se salieron. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salieron de la iglesia. ¿Quiénes son los lobos? Los que enseñan doctrinas falsas. No me vengan con mentiras diciendo que esos también pertenecen a la iglesia de Cristo. No. Según la Biblia, no. Según la Biblia, no. Miren cómo lo dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante. En realidad son falsos apóstoles. En la realidad, en apariencia, son verdaderos apóstoles. Ante la gente y cuando predican, son verdaderos apóstoles. Sí,
Engañadores disfrazados. No, otra vez. En realidad son falsos apóstoles. Deténgase ahí hasta que yo le diga que siga. En realidad son falsos apóstoles. Entonces, los católicos se están dejando engañar de la gente y dicen, no, falsos apóstoles no hay, todo lo mismo. Todo es igual. Escuchar a Donald Luis, escuchar a Eduardo Gutiérrez, escuchar a Carl Luna, escuchar, eso es lo mismo, eso es lo mismo. No, cuidado, no es lo mismo. Para la gente sí es lo mismo, pero para Dios, no. En realidad, otra vez. En realidad son falsos apóstoles. A los ojos de Dios son falsos apóstoles porque a ellos nadie les dio la autoridad. A Pedro se le dieron las llaves. Aquí está. Lo que ate queda atado, lo que desate queda desatado. Le dio la autoridad. A ellos, ¿quién le dio la autoridad? Nadie. Entonces sí son apóstoles, pero falsos. Sí son apóstoles porque vienen de parte del Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. El único detalle es que son falsos. Y escuche, siga. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores. ¿Cómo engañan a la gente? Se disfrazan de apóstol de Jesucristo. Le dije a Donald Luis, muéstreme con la Biblia que usted es verdadero apóstol de Jesucristo. Muéstreme con la Biblia que usted viene de Cristo, que su iglesia viene de Cristo. No, ninguno de ellos me puede mostrar que vienen de Cristo. Son unos engañadores disfrazados de apóstol de Cristo. ¿Por qué disfrazados? Porque ellos mismos se autonombran pastores, ellos mismos se autonombran apóstoles, ellos mismos se autonombran evangelistas. Se disfrazan ante la gente, hacen creer que predican la verdad, que vienen de parte de Cristo. Son unos falsos apóstoles, engañadores. ¿Qué significa engañadores? Mentirosos. Otra vez. Desde el comienzo. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Esos que están disfrazados de apóstoles de Cristo no pertenecen verdaderamente a la iglesia de Cristo. Entonces no todos son la iglesia de Cristo. Entonces es mentira que todos somos la iglesia de Cristo. Esos mentirosos no son la iglesia de Cristo. Son unos engañadores. Están disfrazados de apóstoles de Cristo. No son de la iglesia de Cristo. Siga. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. No se sorprendan con lo que le estoy diciendo, porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Siga. No es mucho que sus servidores. Esa gente no le sirve a Dios, le sirven al diablo. Sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Se disfrazan de servidores del bien. ¿Cómo sabemos que se disfrazan de servidores del bien? Porque ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera de Cristo porque en nosotros no hay pecado. Nosotros somos santos. Los católicos son unos pecadores. ¿Ve cómo se presentan? Como servidores del bien. En ellos no hay pecado. En ellos todo es bueno. Así engañan a los tontos. Servidores se presentan como servidores del bien. ¿Y cuántos católicos están cayendo en eso? Pero vienen con la mentira. Cristo no fundó ninguna iglesia. El Papa no es el pastor de la iglesia. El Papa es la bestia, es el anticristo. Todos somos la iglesia, o yo soy la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Miren que sí, la iglesia sirve para nuestra salvación. Efesios capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Ustedes verán lo que dice la Biblia sobre la iglesia. La iglesia sí es importante para nuestra salvación. Efesios 5, 22 en adelante. Sométanse así la esposa a sus maridos como al Señor. Siga. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia sí existe y es el cuerpo de Cristo. Ya lo decíamos, y con el bautismo nos integramos al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Entonces yo no puedo decir Cristo sí
la iglesia no. No, señor. Siga. Cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. ¿Salvador de quién es Cristo? De la iglesia, que es su cuerpo. Ponga cuidado para ver si es necesario estar en la iglesia o no. Otra vez, el 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo es Salvador de su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. El protestante que me diga que la iglesia no sirve para nuestra salvación, entonces le pregunto, ¿cómo es que Cristo es Salvador de su iglesia? Y si Cristo no tiene ninguna iglesia, entonces ¿a quién vino a salvar? Porque aquí dice Pablo que Cristo vino a salvar a su iglesia. Y ella es su cuerpo. Entonces, no me caigan a mentiras. Sí, la iglesia es necesaria para la salvación. Porque Cristo viene a salvar a su cuerpo, que es la iglesia. Repítalo otra vez en nuevo el 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Entonces, sí tengo que estar yo dentro de la iglesia de Cristo, porque Él es Salvador de su iglesia. Y si yo no estoy en la iglesia de Cristo, ¿quién me va a salvar? ¿El lobo ese? ¿El falso pastor? ¿El falso apóstol? No. Cristo viene a salvar su iglesia. Donde le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces Cristo funda una iglesia, y esa iglesia es importante para la salvación, porque Cristo viene a salvar su iglesia. Sigue. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Mire el retrato ese, mire ese retrato bonito. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a su iglesia. El marido debe amar a la esposa. ¿A ejemplo de quién? A Jesucristo, que ama a la... Y entonces, ¿por qué un protestante me dice que Cristo no tiene ninguna iglesia? Si la Biblia dice que Cristo ama a la iglesia, su iglesia, la suya, la que fundó en Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Dice Pablo, Cristo ama su iglesia. No la iglesia de Carlos Parán, no la iglesia de Martín Lutero, no la iglesia de Julano de tal, no. La de él. Ama a su iglesia. ¿Cómo? Como el marido debe amar a su esposa. Y está comparando, para que ustedes descubran que la iglesia es una, dice, la iglesia es el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene? Uno. La iglesia es la esposa. ¿Cuántas esposas puede tener el marido? Una. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Una. Siga. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. Por la iglesia. Es importante que yo esté en la iglesia. Él murió por su iglesia. Yo tengo que estar dentro de la iglesia. Siga. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. La hizo santa. Siga. Pues quería darse a sí mismo. Pongan la lupa. ¿Cuántas iglesias quería regalarse a sí mismo Cristo? Pongan la lupa. Otra vez, quería. Pues quería darse a sí mismo
una iglesia radiante. ¿Cuántas iglesias quería Cristo? ¿Y entonces por qué hay tantas? Porque ese es el querer de Satanás. Satanás quiere muchas iglesias. Cristo quiere una. ¿Para qué Satanás quiere muchas? Para que la gente se disperse, para dispersar las ovejas del rebaño, para que no estén en la iglesia de Cristo, porque si están en la iglesia de Cristo, Cristo promete que Él va a salvar a su iglesia. Entonces le pone otras iglesias. Por eso hay un supermercado de religiones. Usted puede estar en la iglesia que usted quiera. No, Señor, Cristo quiere, otra vez, Él quería para sí. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Él quería para sí mismo una iglesia radiante, una sola iglesia. Lo demás es querer de Satanás, es obra de Satanás. El pensamiento de Cristo, el querer de Cristo es una iglesia. Que un protestante me muestre que Cristo quería muchas iglesias. Yo le estoy mostrando con capítulos y versículos que Cristo quiere una sola iglesia. Siga. Sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y verá como Cristo tiene una esposa que es la iglesia y la ama, porque se ama a sí mismo. Pon cuidado, dale. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nadie aborrece su cuerpo. Siga. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Siga, escuche, pare en la oreja. Y eso es juramento, justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Y esto es justamente lo que hace Cristo por la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? No la aborrece, la alimenta y la cuida. Oye, hermano protestante que me está escuchando, si usted está en contra de la iglesia de Cristo, tremendo chasco se va a llevar. Cristo la alimenta y la cuida. En castellano, el que se meta con la iglesia, se mete con Cristo. ¿No le dijo allá a los apóstoles en Lucas capítulo 10? ¿No le dijo allá en Lucas capítulo 10, versículo 16, a los apóstoles, digo, a quienes ustedes escuchen, a mí me escucha, y quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza? Cristo se hizo uno con la iglesia. La ama, la cuida, no la aborrece. Aquellos protestantes que dicen que Cristo aborreció la iglesia y entonces vino Constantino y la destruyó, y por eso entonces necesariamente tuvo que venir Martín Lutero a fundar una nueva iglesia. Le cayeron a muela. Dice la Biblia que Cristo ama a su iglesia, que no la aborrece jamás. Por eso Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No le dijo, si se portan bien, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si se portan mal, los voy a destruir, voy a mandar a Constantino, los voy a destruir y voy a mandar luego a Martín Lutero a fundar una nueva iglesia. No, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En castellano significa, aunque se porten mal, yo no puedo fallar hasta el fin del mundo. Nadie podrá vencer esa iglesia. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él dijo, ni los poderes del diablo la podrán vencer. Nadie puede vencer esa iglesia, ni el mismo Satanás, ni los malos curas. Usted no se da cuenta que los protestantes, cuando el padre que fue un boom por televisión, el padre que se salió y se fue a otra iglesia, el padre Alberto,
que tanta gente lo seguía, que tan bonito predicaba, tenía tantos seguidores. Y cuando el padre Alberto decidió salirse de la iglesia, dijeron los protestantes: acabamos con la iglesia católica. Y comenzaron a bombardear contra la iglesia católica y agarraron al pobre padre y lo hicieron decir cosas y testimonio, y dijeron: acabamos con la iglesia. Y la iglesia todavía sigue, no fueron capaces de acabarla. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer, nadie la puede vencer. Aquí hubo un obispo que se lanzó de presidente y no dio muy buen ejemplo. ¿Y se acabó la iglesia? No, ni los malos curas podemos vencer la iglesia. Ni los malos curas la podemos destruir. La mejor muestra que la iglesia es la de Cristo es que no la destruye nadie. Si esta iglesia hubiese sido de hombres, con ese obispo que se lanzó a presidente y no dio muy buen ejemplo ni gobernó muy bien, se hubiese destruido la iglesia católica. Con los malos papas que han existido, gracias a Dios ahorita tenemos un buen papa, pero en ocasiones hemos tenido malos papas, ya se hubiese destruido la iglesia. Pero no se ha destruido, es la muestra. Jesús lo cumplió, dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Entonces los protestantes vienen a decir: es que Constantino destruyó la iglesia. No, la iglesia de Cristo no destruyó a nadie, porque Él jamás aborrece su cuerpo. Nadie jamás, otra vez, versículo 25 en adelante, pues. ¿Ya se perdió? Efesios 5, lea el 29. 25, léalo desde el 25 en adelante otra vez. Efesios 5, para recalcarlo, escúchelo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Aquí está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo no la aborrece. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué es lo que hace justamente Cristo por la iglesia? No la aborrece, la alimenta y la cuida. Si hay una iglesia, y no solamente hay una iglesia, Cristo es celoso de esa iglesia, cuida esa iglesia, no quiere que nadie se meta con esa iglesia, y el que se meta con esa iglesia se mete con Cristo. Esa fue la experiencia que tuvo Pablo. Si Pablo escribió esto, no fue así por así, fue porque él se llevó un estrellón. Él se estrelló, ¿se acuerda cuando iba camino a Damasco, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres tú? ¿A quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús. ¿A quién perseguía Pablo? Vamos a escucharlo. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. En Primera de Corintios 15, 8, ustedes van a dar cuenta que si Cristo cuida a la iglesia, que la cuida, y lo mismo que le pasó a Pablo le va a pasar a los protestantes. Cristo cuida a la iglesia. Y escuche lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15, 8. 15, 8. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto. Observen esto. Pablo se considera un
Aborto. Un aborto significa estar muerto antes de nacer. Un aborto. Siga. El último de todos. Pablo se considera el último de todos. Siga. Porque yo soy el último de los apóstoles. Y escuche lo que viene. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo se considera un aborto? Porque Pues- es el último de los apóstoles. Porque es indigno, no se debería llamar apóstol. ¿Por qué? Paren la oreja, pongan la lupa. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahí, quédese un rato. ¿Por qué Pablo es un aborto? Todo aquel que persiga la iglesia de Dios es un aborto. El que persiga la iglesia de Dios no es digno de llamarse apóstol. El que persiga la iglesia de Dios es el último de todos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no la aborrece, al contrario, la alimenta y la cuida. Repítalo de nuevo. Soy un aborto. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ¿Por qué? pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Una. Perseguí a la iglesia de Dios. Cuando los protestantes dicen que Dios no tiene ninguna iglesia, es para que usted se quede en el aire. Es para sacarlo a usted de donde usted está fundamentado y dejarlo para ellos poderlos pescar. Pero Dios sí tiene una iglesia. Y ojo, lo peor es que el que se meta con la iglesia de Cristo, se mete con Cristo. El último, indigno, un aborto por haber perseguido a la iglesia. Hermano protestante, ¿usted persigue la iglesia de Dios? Pilas. Miren, hermano, observen esta realidad. Si Cristo no dejó ninguna iglesia, entonces ¿por qué Pablo tuvo que convertirse? Pablo creía en Dios. Pablo tenía las sagradas escrituras, pero Pablo no aceptaba la iglesia de Cristo. ¿Cuál fue la conversión de Pablo? Salirse de la religión que tenía, la religión judía, y pasarse a la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Se pasa a la iglesia de Cristo, Pablo se convierte. Y él mismo dice, antes estaba en un pecado porque perseguía a la iglesia de Cristo. Estaba muerto en el pecado. Si no es necesario estar en la iglesia de Cristo, ¿por qué Jesucristo no quiso que Pablo se salvara en la religión judía? Si ahí creía en Dios. Si todos somos la iglesia de Cristo, no importa que no sea católico, ¿por qué Pablo no pertenecía a la iglesia de Cristo? ¿Y por qué Pablo perseguía a la iglesia de Cristo? Si Pablo creía en Dios y tenía las Sagradas Escrituras, pero perseguía a la iglesia de Jesucristo, entonces es mentira que todos somos la iglesia de Cristo, aunque estemos en cualquier religión. No. Por eso Pablo, miren, ese mismo Pablo que escribió eso en el versículo 8, ustedes lo van a escuchar en el versículo 1, 15:1. Lea el 15:1. El Pablo dice por experiencia. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. No hay que cambiar la buena nueva. La buena noticia, el Evangelio de Cristo no se cambia. Siga. Y por ella se salvarán si la guardan. Ustedes se salvarán si la guardan. Tal como yo se la anuncié. Dice Jesús, bauticen y enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Pablo dice lo mismo. Se salvarán
si ustedes la enseñan tal como yo se la enseñé a ustedes. Pongan cuidado si la cambiamos, si nos llegamos a meter a testigos Jehová, pentecostales, adventistas, evangélicos y cambiamos la enseñanza del evangelio. Pongan cuidado lo que pasa. Siga. A no ser que hayan creído cosas que no son. Dice Pablo que si creemos lo que Jesús nos ha enseñado, nos salvaremos. Pero si creemos cosas que no son, hemos creído en vano. Repítalo de nuevo. Y por ella se salvarán si la guardan, tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. A no ser que hayan creído cosas que no son. Si yo creo cosas que no son, lo que me enseñó el pastor Julano, pero que no fue lo que enseñó Cristo, yo estoy creyendo cosas que no son, ahí no es la salvación. La salvación es cuando yo creo lo que Jesucristo mandó. Sigue. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí. Que no se puede cambiar el evangelio, que tiene que ser tal como se recibió. ¿Cómo lo han recibido ustedes? ¿Se acuerdan que a sus abuelas se lo enseñaron, a sus padres, y ahora se lo vienen a dar a ustedes, y ahora usted se mete a evangélico? ¿Enseña lo que se le enseñó? No, cambió de doctrina, cambió de iglesia, cambió de enseñanza. Pablo dice, eso es perder, porque hay que enseñar tal como se nos enseñó, porque Jesucristo dijo, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Hay que cuidar esa enseñanza, y si no, hemos creído en vano. Pero Pablo aprendió la lección. ¿Por qué aprendió la lección? Porque a él, el Señor lo hizo caer del caballo cuando iba camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahora sí aprendió la lección. Entonces, hermanos queridos, mire como Pablo dice de la iglesia. Si la iglesia es importante o no es importante, para la salvación o no, para nosotros es importante estar en la iglesia o no. Mire como dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Escuche. A Él la gloria. A Él la gloria. En la iglesia. En cualquier iglesia. Otra vez, a Él la gloria. A Él la gloria en la iglesia. Una iglesia, no en cualquier iglesia, ni en las iglesias. A Él la gloria en la iglesia. A Dios, si se le quiere dar la gloria, se le da en la iglesia que Él fundó. Y si no, se le dará la gloria a Maldraque el mago, pero no a Dios. Porque el mismo Jesús lo dijo en Lucas 6, 46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Para poder darle la gloria a Dios tenemos que hacer lo que Él manda dentro de la iglesia. Otra vez, a Dios la gloria en la iglesia. Repítalo. A Él la gloria. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Por todas las generaciones se le da la gloria a Dios por todos los tiempos. Y termina diciendo amén. Amén significa así es y así será. Gústele a quien no le guste. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién es más grande que Dios? Dios lo quiere así, así lo estableció. Y si usted quiere ser verdadero cristiano, tiene que darle la gloria a Dios en la iglesia, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Los protestantes dicen, a Dios le damos la gloria solamente en Cristo Jesús. Recibiste a Cristo, crees en Cristo Jesús, ya te entregaste a Cristo, ya estás salvo. Pero ¿pertenece a la iglesia de Cristo? No, eso no importa. Sí importa, repítelo. A Él la gloria. A Él la gloria en la iglesia. En la iglesia. Y en Cristo Jesús. Doctrina protestante.
A Dios se le da la gloria no en la iglesia, solo en Cristo Jesús, porque la iglesia no salva a nadie, la iglesia no sirve para nada. Mentiroso, repítalo. A Él la gloria. A Él la gloria en la iglesia. En la iglesia, repítalo otra vez. A Él la gloria en la iglesia. Por tercera vez. A Él la gloria en la iglesia. Siga. A Dios la gloria en la iglesia. Fuera de la iglesia, no. Porque el que se sale de la iglesia pasa a ser un anti-Cristo. Ya no puede darle la gloria a Dios como debe ser. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Los protestantes dicen, a Dios la gloria en Cristo Jesús, aleluya, gloria al Señor. No, no solo en Cristo Jesús, en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Efesios 1:22, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Ponga para acá usted, a ponerle aquí el ejemplo. Venga, venga. Efesios 1:22, ustedes van a escuchar que dice la Biblia que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y Dios sometió todo bajo los pies. Entonces, la iglesia es importante puesto que Dios sometió todo bajo los pies. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza y todo está sometido bajo los pies. Ponga cuidado, Efesios, quédese ahí, no se me sienta. Efesios 1:22. Dios colocó todo bajo sus pies. Bajo los pies de Cristo, lo sometió todo. Siga. Y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Él es cabeza, la iglesia es su cuerpo y todo está sometido bajo sus pies. Y escuche lo que viene. Y en ella. ¿Y qué? Ella. Otra vez. Y en ella. ¿Y en ella? ¿En quién? Y en ella despliega. Escuchen. ¿Y en ella? ¿A quién se está refiriendo? Otra vez. Y en ella. ¿Quién es ella? Ajá. Y en ella, en la iglesia, pongan la lupa. Y en ella. Y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. La plenitud de Dios que lo llena todo en todo está en la iglesia. La plenitud de Dios en la iglesia. Usted puede buscar algo de Dios en los testigos, va, ahí encuentra algo, pero no la plenitud. Usted va a los evangélicos, ahí encuentra algo bueno, pero no la plenitud. Usted va a los pentecostales, ahí encuentra algo bueno, pero no la plenitud. Usted va a los adventistas, ahí encuentra algo bueno, pero no la plenitud. La plenitud de Dios está en la iglesia, esa que usted pertenece y la que yo pertenezco. No tenemos nada que buscar en la secta, todo lo tenemos, la plenitud en la iglesia. Ahí te dejo ese caramelo de chocolate para que se lo coma. Y Efesios 3:10 nos da otra enseñanza para que ustedes se den cuenta que estamos en la iglesia de Jesucristo y que no es lo mismo ser católico que ser protestante. Escuche. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. ¿Qué va a descubrir mirando a la iglesia? Paren la oreja. ¿Qué es lo que podemos descubrir mirando a la iglesia? La multiforme sabiduría de Dios. Las muchas formas de la sabiduría de Dios, ¿dónde la vamos a encontrar? Mirando a la iglesia. ¿Y si quito la iglesia? Voy a perder la sabiduría de Dios. Por eso los protestantes, para que usted no tenga la sabiduría de Dios, dice que la iglesia es la gran prostituta, para que usted no mire la iglesia. Porque mirando a la iglesia, usted va a descubrir, otra vez, en adelante. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Entonces el diablo no quiere que la gente mire la iglesia para que no vea la multiforme sabiduría de Dios. Por eso quieren quitar la iglesia. Por eso dicen que la iglesia no existe. Dios no tiene ninguna iglesia. Y eso está en la Biblia de los protestantes.
Entonces, amados hermanos, Cristo fundó una iglesia. Esa iglesia en el año 107, hacia el año 107, 110, fue llamada por primera vez Iglesia Católica. La llamó San Ignacio de Antioquía. Fue discípulo de San Juan, evangelista. San Juan es el que escribió el Evangelio en la isla de Pasmo. San Juan murió hacia el año 100 y hacia el año 107, San Ignacio de Antioquía llamó por primera vez a los cristianos. ¿Sabe qué nombre le puso? Iglesia Católica. ¿Por qué Iglesia Católica? Católica significa universal, todas las naciones. Y ustedes tienen que saber por qué a partir del año 107 se le llamó a los cristianos, se le llamó Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía llamó por primera vez a la Iglesia de Cristo Iglesia Católica. ¿Por qué la llamó católica? Por varios motivos. Primero, ahí le va, Marcos 16:15. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Es universal. Por eso se llama católica. A toda criatura, católica. Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos, ¿qué significa? Católico. Pregunto, ¿Cristo murió por una sola persona o por todos? Entonces Cristo es católico. Murió por todos. Murió por todos. Es católico. Y mire cuando manda, ¿por qué es católico? Porque cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 5, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 5, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Cómo sabemos que es sobre la iglesia católica? Ustedes van a observar Hechos 2:5, que de allí viene la palabra católica. Por eso San Ignacio lo llama católica, porque en la Biblia dice que la iglesia tiene que ser universal. Hechos 2:5. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. ¿Escucharon? Llegados, otra vez, llegados, escuchen, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Resuma eso en una palabra: católico. Todas las naciones que hay bajo la tierra. Hechos 1:8, cuando Jesucristo le promete a los apóstoles que va a enviar el Espíritu Santo, ¿qué les dice? Hechos 1:8, porque Él la llamamos católica. Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de las tierras. Eso se llama católico, hasta los extremos de la tierra, universal. Venga, Hugo, ¿qué es lo que me está diciendo? Venga, hasta los extremos de la tierra. La iglesia de Cristo es la iglesia universal, católica, y nosotros estamos en esa iglesia de Jesucristo.